Muy bien, pues vamos a leer entonces Hechos capítulo 16, de versículos 6 al 34. Dice así la palabra de nuestro Dios y Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Thank you very much. Now, what I believe I've been led to speak about this morning is the Apostle Paul's example to us. Estoy convencido de lo que el Señor me dirige a hablaros en esta mañana es el ejemplo del apóstol Pablo para nosotros. I wonder what we would do without what the Apostle Paul writes to us in the Holy Bible. Me pregunto qué es lo que vamos a hacer con lo que el apóstol Pablo nos ha escrito en esta Sagrada Escritura. And he helps us all in the study that we have Y nos va a ayudar a todos en el estudio que tengamos of esta God's mañana word. de la palabra de Dios. But the Apostle Paul was also a great example to us. Pero el apóstol Pablo también fue un gran ejemplo para nosotros. And I've been thinking a lot about this recently. Y he estado meditando mucho acerca de este tema recientemente. Now, the Apostle Paul was originally named Saul, El nombre original del apóstol Pablo era Saulo. and he was a moral man, Era un hombre con una moral alta, but his main task in later life was to get rid of the Christians. pero su mayor tarea o obra en
lo último, el principio de su vida era deshacerse de los cristianos, de los creyentes. And he persecuted the brethren. Y persiguió a los hermanos. And in chapter 7 of Acts, we read this, Y en el capítulo 7 del libro de los Hechos leemos lo siguiente, that he was sitting there while a man called Stephen, que él estaba allí viendo como un hombre llamado Esteban, a wonderful Christian, un cristiano maravilloso, a servant of the Lord, un siervo del Señor, was being stoned to death. fue apedreado hasta la muerte. I've recently been in Jerusalem, He estado recientemente en Jerusalén and I've understood a bit more about what stoning meant. y entendí algo más de cómo se apedreaba a la gente hasta la muerte. And one of the things they did Y una de las cosas que hacían was to drop big stones from a height era soltar desde las alturas, grandes trozos de piedra sobre las personas, on the person they were stoning. a las personas que estaban apedreando. And the suffering was amazing. Y el sufrimiento era grande. But in particular case of this man Stephen, Pero en el caso particular de este hombre llamado Esteban, Saul, who was to become the apostle Paul, Saulo, que iba a convertirse en el apóstol Pablo, was sitting there, estaba ahí sentado, watching this happen, viendo cómo esto sucedía, supporting the stoning of Stephen. apoyando el apedreamiento de Esteban. And we read that as they stoned Stephen, Y leemos que mientras estaban apedreando a Esteban, he prayed to the Lord that he would receive his spirit. Esteban oró a Dios para que ellos recibieran el espíritu, él recibiera su espíritu. But he also prayed that the Lord will lay not this sin to their charge. Pero también oró al Señor para que no les tomara en cuenta este pecado. And when he said this, Y cuando dijo esto, he fell asleep. durmió, murió. Little did he know that what he prayed would one day be answered. Sin saber si su oración sería algún día o no contestada. And this man, Saul, Y este hombre, Saulo, would become the great servant of the Lord. se convertiría en el gran siervo del Señor. What an example to me. Qué ejemplos para We nosotros. pray, Oramos, even in the worst circumstances. incluso en el peor de los momentos. And Stephen trusted the Lord, Y Esteban confió en el and he Señor. prayed, Y él oró and he died, y murió. went to heaven. Y fue al cielo. You know, sometimes I wonder, A veces me pregunto, when Saul turned up to heaven, cuando Saulo llegó al cielo, do you think Stephen thought, what are you doing here? ¿creéis que a lo mejor Esteban le dijo, ¿qué haces aquí? You stoned me to death. Me apedreaste hasta la muerte. You persecuted the brethren. Perseguiste a los hermanos. I don't think Stephen said that at all. No creo que Esteban le dijera eso para Shook nada. him by the hand, Le daría un saludo con la mano and he said, I knew you'd be here. y diría, sabía que I vendrías. prayed. Oré, I trusted the Lord, confié en el Señor and he answered my prayer. y Él contestó mi oración. And brother, you're here with me now. Y hermano, tú estás ahora We conmigo aquí. don't know exactly what's going to happen in heaven. No sabemos exactamente qué va a ocurrir en el cielo, But the amazing thing was this, pero aquí algo completamente asombroso, that the church was being persecuted, led by Saul. que la iglesia fue perseguida y esto fue dirigido por Saulo. But the incredible thing is this, that we read in chapter 8, Pero aquí hay algo increíble, lo leemos en el capítulo 8. that the church was being persecuted. La iglesia estaba siendo perseguida, Saul was leading it. Saulo era el gran líder de esta Saul persecución was making havoc in the church. y estaba masacrando a la iglesia. And we read in verse 4 of chapter 8, En el capítulo 8, versículo 4, that all the Christians were scattered. pero los que fueron esparcidos They ran away. iban por todos los sitios. And what did they do? ¿Y qué hacían? Did they just go and hide? ¿Se fueron a esconder? No, it says this, No, dice esto. that they preached the word. Por todas partes iban anunciando el Evangelio. So immediately after Stephen was killed, O sea, inmediatamente después de que Esteban fuera matado, his prayers were beginning to be answered. sus oraciones empezaron a ser contestadas. And the great persecutor of the church Y el gran perseguidor de la iglesia, was scattering the brethren que estaba esparciendo a los hermanos under the will of Almighty God. bajo la voluntad soberana de Dios, And they faithfully preached the word. iban predicando fielmente el Evangelio. And many people came to know Y muchas personas vinieron a the conocer Lord Jesus el Christ Señor Jesucristo as their Savior. como su Salvador. You know, it's amazing what God does. Es increíble lo que Dios hace. And it says this, Y dice esto, in verse 8, en el versículo 8, there was great joy in the city. y había gran gozo en aquella ciudad. You know, in the world today, there's much persecution going on.
En nuestro propio mundo, en la actualidad, hay una gran persecución en marcha, but there's also rejoicing pero también hay gran gozo, and great joy mucho gozo, because many people porque muchas are personas coming to know the Lord Jesus Christ están viniendo a conocer al Señor as Jesucristo their Savior como su Salvador, because of the witness of others. gracias al testimonio de So otros. Stephen prayed. Esteban oró, What a great example to us. qué gran ejemplo para nosotros. And then we read in chapter 9 Y leemos también en el capítulo 9, that the Apostle Paul, or Saul as he was called, el apóstol Pablo, bueno, llamado Saulo entonces, was spoken to by the Lord himself. el Dios mismo le habló directamente. My dear friends, we are witnesses for Christ, Y hermanos queridos, somos testigos de Cristo, but we can't save sinners. pero no podemos salvar a los pecadores. But when God speaks, Pero cuando Dios habla, when the Lord speaks, cuando el Señor habla, there is no resistance. no hay resistencia alguna. And this great persecutor of the brethren, Y este gran perseguidor de los hermanos, when the Lord spoke to him, cuando el Señor le habló, immediately inmediatamente went on his knees se arrodilló and he said, Lord, what will you have me to do? y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? My friends, Hermanos, amigos, I hope after lunch today, espero que después de comer juntos I will tell you some amazing answers to prayer. podré hablaros de increíbles contestaciones a oraciones que yo he experimentado They're going on now in the world. y que están ocurriendo ahora mismo en nuestro And mundo. often where the church is persecuted. Y a menudo donde la iglesia es perseguida, And we must get on and do this great work. tenemos que continuar y seguir haciendo este gran trabajo. And the Apostle Paul was told to go and preach the gospel. El apóstol Pablo le fue dicho que fuera a predicar el Evangelio And he did start to do that immediately. y él He was empezó a converted. hacerlo inmediatamente después de ser convertido. You know, the Lord Jesus Christ, Y cuando el Señor Jesucristo, before he went to heaven, antes de ir al cielo, he gave his disciples and us les dio a sus discípulos y a nosotros an urgent message. un mensaje urgente: Go into all the world ir por todo el mundo and preach the gospel. y predicar el Evangelio. And the Apostle Paul, Y el apóstol Pablo, or Saul as he still was, o aún era Saulo en aquel momento, he immediately went él lo hizo to inmediatamente, preach the gospel predicar el Evangelio of the Lord Jesus Christ del Señor Jesucristo to sinners. a los pecadores. Oh, my dear friends, Queridos amigos, I travel a bit, he viajado un poco and sometimes I'm in tears. y ahora mismo estoy en lágrimas, estoy llorando. I think of all the people we see. De todas las personas que vemos, What's happening? ¿qué va a ocurrir con ellas? They're condemned forever Están condenadas para siempre, unless they believe a menos que crean in the gospel of the Lord Jesus Christ. en el Evangelio del Señor Jesucristo. And the Apostle Paul Y el apóstol Pablo was an incredible example fuera un ejemplo creíble, because, as we shall see, porque vemos, he prayed, porque él oró, he witnessed, dio testimonio he preached y predicó the gospel of our Lord Jesus el Christ. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. And then we read from chapter 16, Y volvemos a leer en el capítulo 16, and one of the reasons I wanted to read this, y una de las razones por las que he querido leer este capítulo, because the Apostle Paul was asked to go to Asia, porque al apóstol Pablo se le encomendó ir a Asia, but the Holy Ghost said no. pero el Espíritu Santo dijo no, But then he was called to Macedonia. debes ir a Macedonia. And recently I've been to Macedonia. Y he estado yo mismo recientemente en Macedonia. In fact, Macedonia in the Bible is not exactly where Macedonia is now. En realidad, Macedonia de la Biblia no es donde está la Macedonia actual. It is now in Macedonia, the real Macedonia is in actually Greece, where Paul went. La verdadera Macedonia pertenecía a Grecia, que es donde Pablo fue. But the interesting thing is this, that in verse 9, the Apostle Paul was asked to go to Macedonia. Pero he aquí lo que es interesante. En el versículo 9 a Pablo se le comanda ir a Macedonia. Come over and help us. Ven y ayúdanos. We need your help. Te necesitamos, tu ayuda. And you know, the world needs our help. Y sabéis, el mundo necesita nuestra ayuda To tell them of the love of the Lord Jesus Christ. para que le hablemos del amor del Señor Jesucristo. Our world has no hope. Nuestro mundo no tiene esperanza. Nobody knows the future. Nadie conoce el futuro. And this afternoon I would tell you about the war area in Ukraine. Y os comentaré esta tarde algo de las zonas de guerra que hay en Ucrania. They don't know whether they're going to be alive tomorrow. Ellos no saben si van a estar vivos mañana. They have no hope. No tienen esperanza.
but only in the Lord Jesus Christ. pero solo en el Señor Jesucristo. Can we have that guaranteed hope Tenemos esta esperanza segura that one day, de que un día, if we believe, si creemos, we shall be forever with the Lord? estaremos para siempre con el Señor. So what did the Apostle Paul do? Bueno, ¿qué es lo que hizo el apóstol Pablo? He went straight to Macedonia, Él fue directamente a Macedonia and he went to help them. y fue a ayudarles. He went to preach the gospel. We read in verse 10, Fue a predicar el Evangelio, como dice el versículo 10, to tell them about the love of Jesus. hablarles del amor del Señor And he Jesucristo. went. Y allí fue. And it says that we immediately, Y dice que inmediatamente he prayed. él oró. We read in verse 10, En el versículo 10 in verse 10, that he was immediately, we went to Macedonia and he preached the gospel. él fue a Macedonia, predicó el Evangelio. And in verse 13, we Yeah. read this, Y dice el versículo 13 that he went to pray. que él fue a orar. My dear friends, Queridos amigos, I sometimes think, pienso yo mismo algunas veces, do we pray enough? ¿oramos lo suficiente? You know, some places I go to, they pray all the time. En algunos lugares donde yo voy, oran en todo momento y tiempo. And amazing things happen. Y pasan cosas maravillosas. You may pray all the time. ¿Siguen? You may pray all the time. Puede que vosotros oréis todo el tiempo, But the amazing thing is this, pero esto es lo increíble, that God answers prayer. que Dios contesta oraciones. And the Apostle Paul is a great example to us. Y el apóstol Pablo es un gran ejemplo de esto para nosotros. Because in verse 13 in chapter 16 we read, Porque en el capítulo 16, versículo 13 dice, he went to pray fue a orar and join together y juntarse with others con otros to preach, to pray para orar juntos that the Lord would bless them and use them. y para que el Señor les bendiciese y los usara. And what happened? ¿Y qué ocurrió? A lady called Lydia, Una mujer llamada Lidia, who they spoke to, con la que estaban hablando, her heart was opened. su corazón fue abierto, His prayer was answered. su oración fue contestada She came to know the Lord Jesus y Christ. vino al conocimiento del Señor Jesucristo. And then we read later on Y luego más adelante leemos, that in fact, in verse 15, it says her whole household en realidad dice el versículo 15 que toda su casa came to know the Lord. vino a conocer al Señor How Jesucristo. amazing. Qué increíble y God maravilloso. works in an amazing way. Dios trabaja de formas increíbles y And in maravillosas. verse 16, we read he prayed again. Y vemos en el versículo 16 que vuelve a orar. He Pablo. went to prayer. Fue a orar And he met a lady who was an evil lady. y conoció una mujer que tenía un espíritu maligno. She was possessed with a spirit of divination. Estaba verse poseída 16. por un espíritu de adivinación. And what did he do? ¿Y qué hicieron? This woman was saying around, this man shows us the way of salvation. La mujer iba gritando diciendo, estos hombres os enseñan el camino de la salvación. He was mocking. She was mocking. Estaba realmente riéndose de And ellos. the amazing thing is Y lo increíble that es within a short while, que en un momentito, what happened? ¿qué ocurrió? His prayer was answered. Su oración fue escuchada. She came to know the Lord Jesus Sí, Christ. y ella vino a conocer al Señor Jesucristo. And the amazing thing was Y lo increíble fue that the Apostle Paul que el apóstol Pablo and Silas y Silas continued to preach the gospel. continuaron predicando el Evangelio. Paul, when he was Saul, Cuando Pablo era Saulo, was absolutely against Christianity. estaba completamente en contra de la cristiandad. He was against the Lord Jesus Christ. Estaba en contra del Señor Jesucristo. He wanted to wipe Christianity out. Que quería hacer desaparecer de la faz de la tierra la cristiandad. But God had a different plan. Pero Dios tenía un plan diferente. Paul came to know the Lord Jesus Christ. Para que viniera a conocer al Señor Jesucristo. And he was preaching to everybody, Y él predicaba a todo el mundo. witnessing about the Lord Jesus. Y dando testimonio del Señor Jesucristo. And as a result, Y como resultado, we read in verse 22, vemos en el versículo 22 the people were against him. que la gente se opuso a ellos. And what happened? ¿Y qué ocurrió? They were arrested. Fueron arrestados. Exactly what Paul was doing in the past. Exactamente lo que hacía Saulo en el pasado. Now he was arrested. Él fue arrestado, He never gave up preaching the gospel. pero nunca dejó de predicar el Evangelio. What an example to us. Qué gran ejemplo para That nosotros. he continued, Que él continuó whatever the cost. sin considerar el costo. And we coste. read in verse 23, Y leemos en el versículo 23 they laid many stripes on him, que les azotaron mucho, just like he used to do. lo que él solía hacer a los otros. But he wasn't worried.
pero no le preocupaba. It says they striped him in verse 24. They thrust him into the inner prison. Que los lanzaron en lo más profundo de un calabozo, Just exactly what Paul used to do. exactamente lo que él solía hacer a otros. And now he Y ahora él was preaching the gospel, estaba predicando el the Evangelio love of the Lord Jesus Christ, about the love of the Lord Jesus Christ. acerca del amor del Señor Jesucristo. And it says in verse 20, so he was thrust into prison, El versículo 24 dice que los metieron lo más adentro de un calabozo and he was made fast in the stocks. y le aseguraron los pies en cepos. You imagine it. Imaginar esto. Paul and Silas, Pablo y Silas, they'd been beaten. habiendo sido azotados, They were now thrust into prison habiendo sido arrojados a lo profundo de un Preaching the calabozo, gospel. pero estaban predicando el Evangelio. and made fast in the stocks. Y, second, please. They were fixed in the stocks, chained to the wall. Y estaban encadenados a la pared. And what do you think Paul said? ¿Y qué pensáis que dijo Pablo en Do esta you think he situación? thought, what are you doing, Lord? I'm preaching the gospel and you've pushed me into prison. ¿Pensáis que dijo el Señor, qué haces conmigo? Estoy predicando el Evangelio y tú me lanzas a la prisión. No. No. What it says, ¿Qué dijo? verse 23, Versículo 23. at midnight, En la mitad de la in the noche, darkness, en lo más in their oscuro, suffering, en su sufrimiento, in the cell, en su celda, versículo 25, they prayed oraron. and they sang praises Y estaban cantando himnos unto God. a Dios. What a testimony to us. Qué gran testimonio para In the nosotros. most difficult circumstances, En lo más difícil, en las circunstancias In the más middle of the difíciles, night. en el medio de la in noche, the darkness, en la completa oscuridad, they were singing praises estaban orando, cantando himnos a Dios, to the Lord of glory, al Señor de la gloria, the Creator God, el Dios creador, our Father, nuestro Padre, and the Lord Jesus Christ, Y- their Savior. y su Señor Jesucristo, su Salvador. What a witness it was. Qué gran testimonio daban. And it says, Y dice prisoners heard them. que los prisioneros escucharon todo esto. They weren't singing quietly No estaban cantando bajito so nobody could hear. para que nadie les escuchara. No, No, they were rejoicing se estaban gozando in their grandemente salvation. en su salvación. They were singing with loud voices. Estaban cantando a pulmón abierto And the sound went through the thick walls. y el sonido atravesó todas las puertas. What else were they doing? ¿Y qué más hacían? They were witnessing Estaban dando testimonio to the prisoners a los prisioneros of the amazing love of God. del increíble amor de Dios. You know, sometimes when I read these things, I feel like shouting hallelujah. Y sabéis, cuando yo leo estos versículos, me dan ganas de gritar, aleluya. Praise the Lord. Es alabado sea el Señor For an example por este gran ejemplo and the strength y la fuerza, el Paul and coraje Silas were given, que Pablo y Silas recibieron. that an amazing thing was going to happen. Y cosas increíbles ocurrieron. The prisoner, that there was an earthquake, Hubo también un terremoto and the prison fell down, y la cárcel se derrumbó and everybody could escape. y todo el mundo se podía haber escapado si hubiera querido. God was working in an amazing way, Pero Dios estaba trabajando de una forma increíble and they were able to come out. y podían haber escapado si hubieran querido. And the verse 27 we read Y en el versículo 27 dicen that the keeper was so worried que el carcelero estaba tan preocupado, because he was responsible for these people pues claro, él era responsable por la vida de estas personas, that he was going to kill himself. que él estaba pensando en matarse. But Paul and Silas, Pero Pablo y Silas they weren't worried about themselves. no les preocupaba sus propias vidas They cried out with a loud voice, y gritaron con voz alta, do yourself no harm. no te hagas ningún mal, We're all here. estamos todos aquí, We're not going to leave. no nos vamos a ir, Don't worry. no te preocupes. And then they called for a light. Entonces dijeron, traernos luz. And the keeper fell down before Paul. Y el carcelero se postró delante de Pablo And he made this incredible statement. y hizo esta pregunta increíble. What must I do to be saved? ¿Qué debo hacer para ser salvo? I will tell you this afternoon, Os diré esta tarde, when I was out in Ukraine this last time, cuando estaba mi última vez en Ucrania, people were crying out, la gente estaba clamando, what must I do to be saved? ¿qué debemos hacer para ser salvos? I've been thinking about this. Y he estado pensando en esto. The keeper may have been worried about his bosses, and he wanted to be saved from his bosses. El carcelero seguramente estaba preocupado y él quería estar a salvo de la ira de sus jefes. But what was in his mind?
Pero lo que él tenía en He mente, was crying out to these men, Paul and Silas, él estaba gritando a Pablo y a Silas, clamándoles, sirs, he called them, señores, what must I do to be saved? ¿qué debo hacer para ser salvo? An amazing thing happened. Y una cosa increíble The ocurrió. Apostle Paul and Silas, El apóstol Pablo y Silas they were in bad way physically. estaban maltratados They'd físicamente, been beaten. habían sido They'd golpeados, been struck. habían sido recibido latigazos, They wouldn't have had any water or anything. seguramente no tenían ni agua ni nada. So what did they say? ¿Y qué dicen? Then they say, take us in your house, Dicen, llévanos a tu casa give us a cup of tea y danos una taza de and té a piece of cake, y un poco de pastel deal with our wounds, y cura nuestras heridas. then we'll tell you how you can be Y saved. entonces te diremos cómo puedes ser salvo. No. No. They immediately said, Inmediatamente le dijeron, believe on the Lord Jesus Christ cree en el Señor Jesucristo and you will be saved. y serás salvo. Amazing. Increíble. What an example. Qué ejemplo. You know, sometimes we think we must get friendly with people. We must do, of course. Y a veces pensamos que la técnica es ser amigables con todo el mundo y debemos de serlo, claro que sí. But the Apostle Paul, even in his physically bad way, Pero el apóstol Pablo, siendo tan débil físicamente, he immediately cried out, él inmediatamente clamó, believe on the Lord Jesus cree en el Christ Señor Jesucristo and you will be saved. y serás salvo. I wonder what the keeper thought. Me pregunto qué es lo que pensó el carcelero en ese momento. How can me believing in Jesus save me? ¿Cómo puedo creer que Jesús me va a salvar? How can this happen? ¿Cómo puede ocurrir esto? Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? And it says in verse 32, Y el versículo 32 dice they spoke to him, que le hablaron a él word of the Lord. la palabra del Señor. Oh, my friends, Amigos míos, what an incredible message we have. qué mensaje tan increíble tenemos. That Jesus Christ, Que el Señor Jesucristo, the creator el creador of Spain, de España, of the world, del mundo, came into this world vino a este mundo to save sinners. para salvar a pecadores. And it read, they took them in the same hour of the night, verse 33. Y el versículo 32 dice que en ese mismo And momento they de la spoke noche the word of the Lord le hablaron la palabra del Señor. to them about the Lord Jesus. Le hablaron acerca del Señor My Jesucristo. friends, what a Savior. Amigos míos, qué Salvador The tenemos. Lord of glory. El Señor de la gloria He came into this world vino a este mundo because he loved us so. porque nos amó tanto. He loved this keeper. Él amó al carcelero, He loved the Apostle Paul. amó al apóstol Pablo, He loves us all. nos ama a nosotros. Jesus came Y Jesús vino from the glories of heaven. desde la misma gloria del cielo, He humbled himself se humilló a sí mismo and he came into this world y vino a este mundo with one objection, con solo un objetivo, to save sinners. salvar a pecadores. We read in the book of Timothy, Leemos en Timoteo, Christ Jesus Cristo Jesús came into the world vino al mundo to save sinners. para salvar a pecadores. He didn't come as the king. No vino como rey que era, He was the King of Kings. era el rey de reyes, But he humbled himself pero se humilló a sí mismo and he came into the world y vino al mundo for us. por nosotros. Well, how amazing this is. Qué increíble es esto. And Jesus, the whole of his life, Y Jesús, durante toda su vida, he marched to heaven, walked to Jerusalem. él fue dirigiéndose hacia Jerusalén He steadfastly went there. y sin demora, él paso a paso fue hacia Jerusalén. Why did he go? ¿Y por qué fue a Jerusalén? Because we read this, Porque leemos esto. that Jesus said, he that believes in me is not condemned, Porque aquel que cree en mí, dijo Jesús, no será condenado. but he that believeth not is condemned already, Pero aquel que no cree en mí ya ha sido condenado. because he has not believed Porque no ha creído in the only begotten Son of God. en el único Hijo unigénito de Dios. And the only begotten Son of God Y el único Hijo unigénito de Dios. was steadfastly going to Jerusalem Él fue sin pausa hasta Jerusalén for our sakes. para nuestro beneficio, para nuestro bien. And he faithfully went. Y fue con fidelidad. And as he went, I've been in Jerusalem recently with a party of people, including Val. Y yo mismo he estado en Jerusalén, como he dicho, hace poco con un grupo de gente, incluyendo Val, And we Valerie. see where Jesus walked down from the Mount of Olives. Y he visto el sitio donde Jesús estuvo caminando por el Monte de los Olivos. People were worshipping him, Y la gente le estaba adorando, but he was weeping.
Pero él estaba llorando, not for his own sake, no por sí mismo, because he knew he'd be rejected porque él sabía que iba a ser rechazado and the people would be condemned forever. y que la gente sería condenada para siempre. And you know, as he walked down from the Mount of Olives, Pero cuando él descendía del Monte de los Olivos, he walked past the Garden of Gethsemane. él también pasó por el jardín de Getsemaní, por el He huerto de would have Getsemaní. known, Y él sabía but not long, que no mucho más tarde it would be before he would be in there. él estaría ahí mismo He would be arrested. y él sería arrestado. And in the Garden of Gethsemane, Y en el huerto de Getsemaní he said he prayed to his Father, dice la Escritura que él oró a su Padre: Father, if thou be willing, Padre, si es tu voluntad, remove this cup from me. Remove this cup from me. quita esta copa de mí, But not thy will, my will, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, but thine be done. hágase tu voluntad. Jesus knew Jesús sabía that he was going to be arrested, que él iba a ser arrestado and he knew y sabía that the hill he'd been looking at, Gethsemane, que la montaña a la que estaba mirando, en Getsemaní, donde estaba, he would soon be there él mismo iba a estar allí to crucificado pay the price for our sins. para pagar el precio por nuestros pecados. And this is what the Apostle Paul would have been telling them. Y esto es lo que el apóstol Pablo le hubiera dicho, And now Jesus went to Gethsemane. que Jesús fue a Getsemaní, He was arrested. fue arrestado, He was beaten. fue golpeado, His blood was shed. su sangre fue derramada. He could have gone to heaven, Podía haber ido al cielo, but he stayed pero se quedó aquí, because he was going to pay the price. porque iba a pagar el precio. And that night, he was put into Caiaphas' house. Y esta noche en la que él fue, He was put in the high priest's house, Caiaphas. en la noche en la que fue llevado a la casa del sumo sacerdote, And that place where he was y en este lugar donde él estaba, is still there, aún existe, under the ground. está debajo del suelo. Our Savior, Nuestro Señor, the Lord of glory, el Señor de la gloria, was put in there, fue puesto allí, in the darkness, en la oscuridad, in all his suffering, en todo su sufrimiento, probably with other prisoners. probablemente con otros prisioneros. And he knew Y él sabía exactly exactamente what was going to happen the next day. lo que iba a ocurrir al día The siguiente. Bible tells us this. Y la Biblia nos dice esto: He was made sin for us, fue hecho pecado por who nosotros. knew no sin. Aquel que no conocía pecado, His Father su Padre would forsake him iba a abandonarlo for our sakes. por nuestros pecados. He could have gone back to glory, Hubiera podido volver a la gloria He could have inmediatamente. left, Podía haberse ido, but no. pero no. And early in the morning, Y esta mañana, temprano he en la was taken mañana, out of this pit. fue sacado de su He prisión, was brought before the judge Pilate, traído delante de Pilatos and they beat him. y lo volvieron a golpear. They mocked him. Se rieron de él. They shouted, "Crucify him!" Le dijeron, gritaron, crucifícalo. Pilate Y Pilatos could say, find nothing against him. no tenía nada en contra de él. This keeper of the prison Y el carcelero, that we read about with Paul del que hemos leído aquí, must have been amazed seguramente hubiera estado When he alucinado heard this. cuando escuchó that the Lord of glory que el Señor de la Gloria had been in this prison, había estado en esta in the prisión high priest's house, y en la casa del sumo sacerdote, and now he was out, y ahora estaba fuera and he was judged. y estaba siendo juzgado He was condemned y condenado for our sakes. por nuestros pecados. In my place, En mi lugar, condemned he stood él estuvo condenado, fue condenado por mí, for you. por vosotros. How incredible. Qué increíble es The esto. King of kings, El Rey de Reyes, the Lord of glory, el Señor de la Gloria, the Creator, el Creador, was standing there, estaba allí, condemned, condenado, so that I, para que yo you, y tú and others y otros could go to heaven, pudiéramos ir al to cielo, be reconciled with his Father. para ser reconciliados con el Padre. How incredible. Qué increíble es esto. This keeper of the prison El carcelero must have been amazed tiene que haber estado at what he atónito, was hearing. porque estaba escuchando, Paul and Silas were forced into prison. porque Pablo y Silas fueron echados forzosamente a la fuerza en la prisión, Jesus Christ went in for us. pero Jesús fue voluntariamente por What nosotros. amazing love. Qué amor tan increíble. He was given his cross, Él se le dio su cruz and he walked up to the hill. y subió hasta arriba de la montaña. The Bible tells us this.
Y la Biblia nos dice lo that siguiente, he had been so beaten que había sido tan duramente golpeado that his face was marred more than any other. que su cara estaba completamente desfigurada. What a Savior. ¡Qué Salvador! He did it for us. Lo hizo por nosotros. He went up to Calvary, Subió hasta el Calvario and he went up there and they laid him on the ground. y allí lo tumbaron en el suelo, They stripped him of all his clothes. le quitaron todas sus ropas, They mocked him. se rieron de él He had a sign over his head. y pusieron una Notice, escritura, una señal sobre su cabeza. this is the King of the Jews. Este es el rey de los judíos. He was the King of kings. Era rey de reyes. And where he was crucified, Y cuando fue crucificado, where people walked past, la gente pasaba delante de él. and according to Roman history, Y según la historia romana, those that were being crucified were spat upon. los que estaban crucificados eran escupidos por los que They pasaban were beaten. y fueron golpeados. They were mocked. Se reían de ellos. But what happened with Jesus? Pero ¿qué fue lo que ocurrió con Jesús? As he was nailed to the cross, Cuando fue clavado a esta cruz, and as they were spitting on him, beating him, cuando le escupían, cuando lo golpeaban, he cried out to his Father in heaven, él clamó a su Padre en el cielo, Father, Padre, forgive them. perdónalos. They don't know what they're doing. No saben lo que están haciendo. And he prayed that prayer for us, Y él oró esta oración por that nosotros, we might be forgiven. para que nosotros pudiéramos ser perdonados. And Jesus died. Y Jesús murió. He bore our sins. Él llevó sobre sí nuestros pecados. He saved the thief on the cross. Salvó el ladrón en la cruz. He was worried about his mother. Se preocupó por su propia madre. He wasn't worried about himself. No se preocupó por él. He knew what he was doing. Sabía lo que estaba haciendo. And darkness came over the land. Y la tierra fue cubierta por una gran oscuridad. Jesus, Jesús, the Lord of glory, el Señor de la gloria, his Father forsook him. olvidado por su Padre. God says he will never forsake his people. Dios dice que Él nunca abandonará a su pueblo, One exception, pero hubo una excepción, his Son. su Hijo. And in the darkness, Y en esa oscuridad he suffered more than the suffering of the Romans. sufrió mucho más que el sufrimiento infligido por los romanos. His Father's wrath was put upon him. Toda la ira del Padre fue vertida sobre Él. Why did he do it? ¿Por qué hizo esto? For us. Por nosotros. Because God loves us Porque Dios nos amó tanto, so much tanto, that he was prepared que estaba dispuesto to pay the price a que su Hijo pagara el precio that we might be forgiven. para que nosotros pudiéramos ser What an perdonados. amazing thing. Qué cosa tan increíble. Jesus stayed there Jesús estuvo allí till the work was finished. hasta, He stayed there till the work was finished. estuvo allí hasta que la obra fue acabada And he cried out in a loud voice, y exclamó a gran voz, "It is finished." consumado es. Maybe that was an example to Paul and Silas in the prison. Y a lo mejor esto fue un ejemplo para el mismo apóstol Pablo y Silas en la cárcel. They were praying in a loud voice. Ellos estaban orando a gran voz, They were rejoicing in their Savior. gozándose en su Salvador. And Jesus on the cross said, Y Jesús- "It is finished." Y Jesús en la misma cruz He won the dijo, victory over sin. está consumado es, Él ganó la victoria sobre He nuestros made it pecados. possible that we can have access to his Father in heaven. E hizo posible que nosotros pudiéramos relacionarnos, llegar a acceder hasta el Padre en el cielo. One day believe in him. Si un día creemos en Él. Oh, my friends, Amigos míos, Jesus died. Jesús murió, He went to the grave. fue a la tumba, He was raised from the grave. fue resucitado de la He tumba, ascended into heaven. ascendió al cielo, All for us. todo por nosotros. How we praise him. ¿Cómo le How adoramos? we love him. ¿Cómo lo amamos? And what's he doing in heaven? ¿Y qué está haciendo ahora en el cielo? The Bible tells us he's praying for us. La Biblia dice que está orando por nosotros. No wonder Paul and Silas rejoice. Aquel en el cual Pablo y Silas se regocijaban, And it's amazing y es increíble that it says in verse 33, que en el versículo that is, he was talking to 33. 16, sorry, chapter 16, verse 33. capítulo 16, versículo 33, He took them the same hour of the night and washed their stripes. y él tomándolos en aquella misma hora de la noche le lavó las They were heridas baptized y enseguida se bautizó straight away. con todos los suyos, el carcelero. The apostle Paul and Silas, by going to prison,
por el hecho de que Pablo y Silas fueran a la cárcel had witnessed for Christ. y haber dado testimonio de They'd been Cristo, direct. fueron directos, They told him more about the love of Christ. hablándoles del amor de Cristo. And I could talk all night about it. Y podría hablar toda la noche acerca de esto. But the amazing thing was this. Pero esto es lo que fue That God increíble, himself spoke to that keeper. que Dios mismo le habló al carcelero And he came to know the Lord Jesus Christ. y vino a ser salvo en el Señor Jesucristo. So then in verse 34 we read this. Y entonces leemos también el versículo 34. That when this has all happened, Cuando ocurrió todo esto, the keeper set meat before them, el carcelero les puso la mesa and they rejoiced, y se regocijaron, believing in God creyendo en Dios, with all his house. él y todos los suyos. Prison had gone. Ah, The prison had gone. el, The el, earthquake. The prison. The prison the prison has come. had disappeared. Oh, la cárcel había desaparecido, ya no estaba emprisionado. The keeper had been saved. El carcelero había sido He and salvado his family. y su familia. Why? ¿Por qué? Because the Apostle Paul Porque el apóstol Pablo, had cried out in a loud voice, gritando a gran voz, believe in the Lord Jesus Christ, le dijo, cree en el Señor Jesucristo and you will be y saved. serás salvo. What an example to us. Qué gran ejemplo tenemos But we aquí. must get on. Que debemos continuar We're telling others about the love of the Lord Jesus Christ, compartiendo con otros del amor del Señor Jesucristo and we will then be saved. Then people will be saved. y las personas serán salvas. You know, when my wife, she passed away 3.5 years ago, Mi esposa murió hace 3 años y medio and she was telling all the nurses at the end, y hacia el final de su vida le estaba diciendo a las enfermeras, I'm going to heaven. voy al cielo. And she was telling them the gospel. Y les estaba compartiendo el Evangelio. In fact, the last thing she ever said to me was this, Y en realidad la última cosa que ella me dijo fue, darling, I'm going to heaven. amado, voy al cielo, Come quickly. ve pronto. I haven't fulfilled that instruction. Aún no he cumplido estas instrucciones. But you know, the amazing thing with those nurses was this. Pero lo increíble que ocurrió con estas enfermeras es lo siguiente. They would come to me in my office Vinieron a verme en mi oficina and they would say to this, Marion says she's going to heaven. y dijeron, María, tu mujer va al cielo. If I was to die now, what would happen to me? Si yo muriese ahora, ¿qué ocurriría conmigo? Some of them were in tears. Algunas estaban llorando And I would say to them y les dije exactly what the Apostle Paul said. lo que el apóstol Pablo dice. Believe on the Lord Jesus Creed Christ en el Señor Jesucristo and you will be y saved. seréis salvas. And that's why Marion knew where she was going. Y eso es lo que María, mi mujer, sabía, She a was dónde going iba, to be forever with her Lord. que iba a estar para siempre con su Señor. So my friends, Amigos míos, we need to be a witness necesitamos ser testigos and follow the example of Paul. y seguir el ejemplo de Pablo. Do you know, I would say this, Marion wouldn't like me to say it, Voy a decir esto, aunque a lo mejor no voy a decirlo, but I reckon there were 4,000 people heard the gospel through her in our home. pero creo, 4,000. 4,000 people heard the gospel. Más o menos unas 4.000 personas escucharon el Evangelio en mi casa a través de mi mujer, Because she couldn't stop crying out. porque no podía parar de clamar, Believe in the Lord Jesus. creer en el Señor Jesucristo. Sometimes we'd have 90 students from the university A veces teníamos 90 estudiantes de la universidad so they could hear the gospel. y para que escucharan el Evangelio. They'd never heard it before. No lo habían escuchado nunca Many antes. people have never heard it. Muchas personas de las que vinieron We nunca habían must be a escuchado witness, el Evangelio. Debemos ser testigos. and one day Y un día we shall be together forever. estaremos juntos para But my siempre. friends, Amigos míos, it is for me para mí a great example. es un gran ejemplo. The Apostle Paul El apóstol Pablo and Silas, y Silas, what did they do? ¿qué hacen? They prayed. Oraban, They witnessed. eran testigos, They rejoiced in their salvation. se gozaban en su salvación, They were ambassadors for Christ. eran embajadores de Cristo And they were utterly faithful to God's word. y eran completamente fieles a la palabra de Dios. Nothing added or taken away. Nada, no añadieron nada ni quitaron nada de esta palabra. They're now in glory. Y ahora están en la gloria. One day we shall meet them. Y un día los vamos a conocer. But will you be there? ¿Estarás allí? Do you believe in the Lord Jesus ¿Crees Christ? en el Señor Jesucristo? Do you believe he died for you? ¿Crees que Él murió por ti?
He suffered in Gethsemane. que sufrió en Getsemaní, He suffered in front of all those men. que sufrió enfrente de toda esta He gente, was crucified que fue crucificado because he loved you so. porque te amó tanto. My dear friends, Queridos if amigos, you don't believe and trust in the Lord Jesus Christ, si no crees y confías en el Señor Jesucristo, get on your knees, ponte de rodillas plead with the Lord y clama al Señor, that he will draw you to him. que Él te traiga hacia Él And then one day y que un día we shall all enter into heaven. todos podamos entrar en el cielo. Nothing to pay, Nada podemos pagar, no work to do. nada podemos hacer. All we have to do Lo único que podemos hacer, que tenemos que hacer, realize we're sinners, reconocer que somos pecadores, repent of our sins, arrepentirnos de nuestros pecados, realize that our sins darnos cuenta que nuestros pecados, mi pecado, nailed Jesus to the cross. fue lo que crucificó, lo que clavó a Cristo en esa He cruz. was made sin for me. Fue hecho pecado por mí. What a Savior. Qué Salvador. What a privilege we have Qué privilegio el nuestro. to have His word, Tener su palabra and to understand His gospel. y entender su evangelio. So remember what Jesus did for us. Recordar lo que Jesús hizo por And nosotros. remember what Paul and Silas did. Recordar lo que Pablo y Silas hicieron. Paul, the great persecutor of the brethren, Pablo, el gran persecutor de la iglesia, became the great apostle se convirtió en el gran apóstol and was prepared to die. y estaba listo para He was morir. prepared to do anything Estaba listo para hacer cualquier cosa, to lift his Savior up para levantar en alto el nombre de su Salvador, so that all would be drawn to him. para que todos fueran llevados a salvación en I él. love to think of it. Me encanta pensar en You esto. know, in Russian language, En el idioma ruso, praise the Lord is the word Slava Boga. adora a Dios o Slava Boga. Slava Boga. Yeah. And recently in the night I woke up Y recientemente me despertaba a mitad de la noche and I was thinking of my Savior. y estaba pensando en mi Salvador. And I shouted out, Y he gritado en voz alta, Slava Boga, Slava Boga, what a Savior. ¿qué Salvador tengo? And let us all rejoice in it. Gocémonos en él. Well, thank you for having me here. Gracias por invitarme. I love to talk about my Savior. Me encanta hablar de mi And Salvador. I'm sure you do as well. Y vosotros seguramente Well, may también. God bless you all. Que Dios os bendiga.